Hola a todos, estamos en un capítulo más de Bienes Raíces Comerciales con Sergio Pérez en Newmark. Tenemos hoy un tema que es muy interesante. Digo, trato de que todos los temas sean muy interesantes, pero este ha sido en especial sujeto de mucho ruido. Hay un pesimismo generalizado allá afuera, hay ruido en las noticias, hay gente muy deprimida y queremos hablar de lo que realmente está pasando en el mercado industrial mexicano en el primer semestre de este año y cómo se comporta contra lo que pasó durante todo el año pasado y la segunda mitad. Y con nosotros está una vez más Eric Brunet, que es uno de mis socios, gente de la que tiene más sensibilidad día a día de los mercados, tanto de absorción en tema industrial como mercados de capital, entre muchos otros temas. Bienvenido, Eric, una vez más al programa. Muchas gracias, mi Sergio. Siempre un gusto. Pues sí, vamos a empezar a hablar de este tema. Traemos datos que van a generar polémica seguramente, traemos datos que están totalmente fundamentados, traemos datos que, en mi parecer, van a ser alentadores ante la vorágine y ola de malas noticias que estamos recibiendo en estos tiempos, ¿no? Totalmente. Vámonos arrancándonos en la foto y para contextualizar a la audiencia, quisiera que nos platicaras un poquito a nivel general en mercados industriales nacionales. ¿Qué pasó el año pasado en general? ¿Cuál fue el dinamismo de un mercado a otro? En términos, o por zonas, como tú lo quieras platicar, Ujú. en términos generales. ¿Cuál fue el efecto en la última parte del año por el ruido geopolítico que fue muy sonoro? Para ahí hacer una pausa y después ya brincar a lo que ha venido pasando este año. ¿Te parece? Me parece perfecto. Súper, pues nos arrancamos, Mier, cuéntanos. Mira, a manera de contexto, el año pasado, lo hemos comentado antes, fue un año histórico, fue año récord. Toda la primera mitad del año del 24 vimos récord roto tras récord roto en velocidad de absorción en la mayor parte de los mercados a nivel nacional, Ujú. ¿no? Después empieza todo este ruido geopolítico que comentas, se va agravando hacia el cierre del año, hacia la segunda mitad, y entonces la proyección que teníamos de absorción la bajamos tantito porque se veía menos factible, ¿no? Había mucha incertidumbre. Y al final del día, dicho y hecho, el último trimestre, que normalmente es el que más volumen de actividad ve, porque ya todas las empresas están acabando planeaciones, se detonan muchos proyectos, históricamente siempre es el más alto, se deprime a razón de más o menos 15%. ¿Ok? A ver, vámonos a datos para que la audiencia se empiece a acomodar. ¿Qué absorción tuvo el año pasado completo y de qué absorciones veníamos históricas? El año pasado cerró por ahí de 4.2 millones de metros y los años tres anteriores habían estado más o menos en ese margen de los 4 millones 3.800 y cualquier cosa del 2020 hacia atrás es 1.3, 1.5 millones de metros cuadrados. Entonces Exacto. se dobletea. Entonces nos fuimos de 1. La variación va de 1.3 a 1.7, Por ahí. ¿no? Promedio es 1.4, 1.5 millones de metros cuadrados bajo techo, quitando OEMs y plantas Exacto, exacto. freestanding. Eh, ese 1.4, si recuerdo los datos bien, se duplica en 2021 y Correcto. después se empieza ya geométricamente. El año pasado proyectábamos cerrar en 5 millones Sí, la primera mitad del año aproximadamente. así pintaba. Así pintaba. Y terminamos cerrando en 4.2, 4.3 millones, Correcto. que aún así es histórico y Absoluto. es casi el triple de lo que veníamos absorbiendo toda la década pasada, Correcto. ¿no? Entonces el pesimismo hay que Bajarle tantito. contextualizarlo, ¿no? Ujú. No cerramos en 5, no, bueno, pero cerramos en el triple de la década pasada y todavía bastante superior al año anterior. Ahora, ¿qué mercados fueron los que tuvieron más dinamismo durante el año pasado? En términos generales, ¿qué zonas del país? La mayor parte de lo que sucedió estuvo concentrado en el norte de México, en el norte del país. Mucho fue respuesta a fenómeno de nearshoring, a traer procesos de cada vez más alto valor agregado. Y los jugadores que así fueron así como los icónicos, definitivamente el más grande, Monterrey. Monterrey solo absorbió 1.2, 1.3 millones de metros cuadrados, que como acabas de decir, eso era todo el país hace 6 años, ¿no? Correcto. Impresionante Monterrey.
Muy buenos mercados en el arranque del año. Juárez todavía Traía haciéndolo muy dinámica. bien. Después una desaceleración muy marcada. Tijuana muy bien. Todos los mercados como aledaños a estos, un Saltillo, un Reynosa, una Ujú. Acuña, todos tuvieron un movimiento Mexicali, muy ajá. bueno. Y el otro que impresionante es Ciudad de México, para Ok. 2024. Increíble, ¿no? Todavía estábamos viendo estos cierres grandotes de big boxes, literal, de e-commerce, de mucho consumo local, pero muchas transacciones sucediendo, ¿no? Entonces, como que estaba concentrado en Frontera Norte y Ciudad de México, esos eran los jugadores. Bajío muy parado. Bajío quieto, o sea, había movimiento, pero sin crecimiento, sin hacer demasiado, sin Bajío, salir en la llámese foto. de Querétaro a Aguascalientes, sin Sí, contar Guadalajara, sin ¿no? contar Que trae una Guadalajara. dinámica aparte. ¿Qué Correcto. vacancias estuvimos viendo el año pasado a nivel nacional? En los momentos más apretados estábamos en márgenes del 2,5, 3%, ¿no? O sea, depende del trimestre en que lo estés Que le midiendo. recuerdo a la audiencia, un mercado sano está entre un 10 y un 15% de vacancia. Entonces estamos en un mercado sumamente apretado, un mercado de landlords, un mercado donde toma ventaja el dueño del inmueble o el arrendador. Correcto. Ok. ¿Qué mercados tenían las vacancias más apretadas? ¿Qué mercados eran los que estaban más holgaditos para entender rangos dentro de ese más o menos? Sí. A ver, de hecho, mira, Monterrey tocó el cero casi casi, ¿no? O sea, estábamos en vacancias de 0,2. Ujú. Juárez estuvo más o menos alrededor de los 3 a 6, dependiendo de cómo cuentes el inventario, porque ahí hay un tema de infraestructura que lo vuelve un poco complicado. Tijuana se había mantenido, perdón, en ese periodo, alrededor del 2, 2,5, que ya era un incremento del año anterior que estaba en cero técnico, ¿no? Entonces, más o menos el margen estuvo entre el 1, 1,5, 2% durante todo el año para los mercados del norte. Ok, perfecto. ¿Qué pasó el último trimestre con el ruido geopolítico? En el último trimestre del año anterior, te digo, la desaceleración es solo 15%. No fue algo demasiado grande. O sea, último trimestre de 2024 contra último trimestre de 2023, solo bajó un 15%, Sí, nada nada dramático. dramático. En donde empieza el movimiento en realidad es ya cuando brincamos este año, por si quieres ahorita tocamos en ese tema, porque sí estamos viendo una diferencia del lado de la oferta. Hay un porcentaje un poquito más grande de vacancia, otra vez como dijiste, sigue estando súper apretado, no estamos ni remotamente cerca del 10% para el mercado sano. Y del otro lado vemos una reubicación de la inversión. Ok, antes de entrar a este año. ¿Qué vacancia arrancamos el año pasado? ¿Con qué vacancia terminamos el año pasado? Más o menos. Sí, arrancamos el año pasado con 2 y cachito y estamos terminándolo con el número más o menos que tenemos ahorita, que está por ahí del 4,5, 4,7. Ok, que podría sonar dramático, pero lo comentabas hace un minuto, una vacancia sana es del 10 al 15%, sigue siendo mercados sumamente apretados, y esto a nivel nacional, A nivel nacional. ¿no? Y esto por oferta muy puntual que se ha generado en mercados como Monterrey, etcétera, que Correcto. ahora abundamos. Perfecto. Entonces, bueno, cerramos el año, números no malos. Sí hubo una desaceleración, o sea, en vez de crecimiento el último trimestre, hubo un decrecimiento en absorción del 15% en vez del crecimiento exponencial que se venía viendo, ¿no? En la Correcto. gráfica. Eh, ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo arranca este año? ¿Cómo se mueve la dinámica de los mercados? Platícanos un poquito. Es una cuestión de incertidumbre muy fuerte. La toma de decisiones está siendo cada vez más tardada, ¿no? Las empresas tienen que contemplar muchos factores y lo vemos cambiando de trimestre a trimestre, ¿no? O sea, es muy evidente cuando hay un anuncio que suena hacia malas noticias geopolíticas, vemos contracción, después cuando empieza a verse la luz al final del túnel, vemos otra vez movimiento. Entonces ha estado haciendo como que fluctuaciones bastante interesantes. Y algo que es muy interesante es que en realidad, si comparamos el primer semestre del año pasado, que todo Ujú. estaba como bien, ¿no? Muy bien, fue el El mejor de la histórico, historia. exacto. Y lo comparamos contra el primer semestre de este año, la diferencia es solo de 3%. Estamos absorbiendo solo 3% menos que lo que hacíamos el año pasado. Entonces, a pesar de que es mucho más A nivel difícil a nacional. nivel nacional, a pesar de que es mucho más difícil decidir, sigue habiendo movimiento, sigue habiendo mucho ¿Cuánto fue de dinamismo. absorción la primera mitad del año pasado? ¿Y cuánto es de absorción este año? 1,8 el año pasado, 1,79 este año.
Wow, impresionante. Impresionante. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque hay cambios fuertísimos. O sea, hay mercados, y a ver, tú lo sabes, que traen un ruido impresionante como Juárez, mismo Tijuana, Mexicali, mismo Monterrey, que Monterrey trae una dinámica ahí de oferta y demanda muy particular que ahora Correcto. platicamos. ¿Qué ha pasado? Esos mercados están muy preocupados, están en crisis. ¿Dónde llegaron esos metros que los jugadores normales no lo están viendo, no? Sí, son fluctuaciones verdaderamente impresionantes. El primero que es así como choqueante, como decías, es Monterrey, que tiene una dinámica diferente. Pero Monterrey, si el año pasado hizo 1.2 millones de metros cuadrados, pues a la mitad del año, así nada más como regla de dedo, deberíamos de estar por ahí de los 600 de absorción. Correcto. Bueno, no llegamos este año ni a 100. Wow. O sea, tenemos una desaceleración en Monterrey del 80% de la absorción. Ahora, a ver, Monterrey, vamos a estacionarnos ahí un minuto porque es uno de los principales mercados nacionales. ¿Qué vacancia tenía Monterrey? ¿Qué viene de construcción a Monterrey y qué vacancia va a tener Monterrey a final de este año? ¿No? Nada más para entender un poquito ese mercado que tuvo un frenón con freno de mano. O sea, Monterrey tardó en despegar, despegó con todo y luego metieron el freno, pero con ganas, ¿no? Sí, sí, está impresionante. Monterrey el año pasado estuvo rondando 1 y para abajo por ciento. O sea, Con cero incrementos de técnico. valor de rentas sustanciales, ¿no? Sí, doble dígito todos los meses. Increíble. Y ahorita brincamos de ese 1.8 a 8.5. Otra vez, mercado De todavía vacancia. de vacancia. Mercado todavía abajo del 10, Pero pero ya ya muy cerquita. cerquita. Sí. ¿Cuántos metros había disponibles, más o menos? ¿Cuántos metros hay o va a haber disponibles? Esa es la parte increíble. Monterrey más o menos le agrega 1 millón de metros cuadrados al año a su mercado, pero se absorbía ese millón. Claro. ¿no? Entonces, pues íbamos Y el año tablitas, pasado perfecto. 1.3, 1.4. Íbamos perfectos. Ahorita están ya en producto existente, 1.5, 1.8 millones de metros cuadrados, que ya son naves que están allá afuera, que están especulativas. Wow. Tenemos en construcción 1.09 millones de metros adicionales y en planeados, que no siempre se entrega todo, ¿no? Pero, Claro. pero ya lo tenemos por lo menos visualizado. Hay otro cacho como de 1.7 millones, ¿no? Entonces, al final del día tienes como 4 millones de metros cuadrados que van a entrar al mercado. Y, a ver, 4 millones de metros cuadrados a absorción de 1.3 millones, pues son 3 años y medio, ¿no? O sea, no pasó nada. A absorción de menos de 100,000 al semestre, ni siquiera sé hacer la matemática. Es así. un inventario muy grande. Son años. Ahora, esto es buena y es mala noticia, ¿no? O sea, es mala noticia porque pues, va a haber mucha gente que va a tener que ser paciente en conseguir inquilinos y empieza la competencia. Es mala noticia porque el incremento de renta se va a frenar. Es muy buena noticia porque parte de lo que frenó el desarrollo en México los últimos años fue falta de producto. Ujú. Entonces, al momento que se destape la acción geopolítica, estas naves van a estar disponibles y listas para tomarse de inmediato, ¿no? Correcto. Entonces, es como una gran noticia para México, ¿no? No es tan buena noticia para los desarrolladores que están entrándole porque va a tener que ser más pacientes. Y les Exacto. recuerdo a la audiencia un fenómeno muy curioso que empezamos a ver los últimos 3 años, que era el famoso spec to suit. El spec to suit es, empiezo a mover terracerías para hacer una nave especulativa, una nave que no tiene inquilino, con la que ya salgo al mercado, o sea, la construyo, salgo esperando que alguien llegue a tomarla, pero al momento que empiezo a hacer yo las terracerías, empiezan a llegar clientes, prospectos y cierro el trato mucho antes de terminarla. Entonces termino haciendo no un build to suit porque el proyecto ya lo tengo avanzado y corriendo, pero sí hago las especificaciones finas para adaptarse a los requerimientos del cliente. Y esto se llama un spec to suit. Este prearrendamiento era muy común en los mercados del norte y hacía que hubiera literal un bidding y un concurso para ver quién se lleva la nave desde antes de terminarla, lo cual incrementaba rentas. Hoy día, en mercados como este, eso ya no va a seguir pasando porque hay naves existentes que satisfacen esa oferta y obviamente pues la competencia se abre y ahora sí el desarrollador no se va a llevar al cliente por tener la nave primero, sino va a tener que llevárselo porque tiene el mejor layout, la mejor ubicación, el mejor costo de ocupación para el inquilino y la nave más eficiente, ¿correcto? Totalmente. Yo se lo digo a todo el mundo. A lo bueno se acostumbra uno rapidísimo, ¿no? Estos últimos Que 4 es a años, no 5 tener años, sí, competencia. precioso todo.
Pero el inventario que teníamos antes de este boom, los primeros 90 millones de metros cuadrados que existían desde el 94 hasta el 2015, esa era la mecánica. Teníamos mercados sanos, teníamos mercados de 10-12% de disponibilidad, teníamos una constancia en los precios de renta muy adecuada, o sea, y era mercado y se hacían negocios y el sol salía para todos, Claro. ¿no? Entonces, sí, como dices, es un tema de paciencia y nada más de acordarnos que así es el Y mercado. se puede dar vuelta muy rápido, ¿eh? Lo que pasa es que también la parte norte es mucho más sensible al Mucho tema más sensible. geopolítico, ¿no? Entonces se puede dar la vuelta rápido para que tampoco nos rasguemos las vestiduras, De ¿no? hecho, a tu comentario, Monterrey fue así el primero que brincó, ¿no? Porque es el fenómeno más grande o más marcado, ¿no? En la parte norte. Pero no hemos visto transacciones en Mexicali. Vamos para allá. A ver, de los grandes perdedores de la primer semestre La frontera. es Monterrey. Sí. Frontera, vámonos uno por uno. Monterrey, ya lo platicamos. 2, vámonos si quieres en el orden que tú quieras. Sí, vámonos de acá Vámonos para a acá, ver ¿no? los mercado por mercado que ha venido pasando. Mira, Tijuana, que fue el primero en despertar cuando empezó la Y discusión fue el que del logró rentas nearshoring. más altas en su momento, rompiendo los $9, con caps abajo de 7, etcétera, ¿no? Para venta de portafolios. Titánico como mercado. Mal cierre del año pasado, desacelerado. Después un buen inicio de este año, pero el trimestre anterior otra vez para abajo. Que era lo que te decía, ¿no? O sea, cada vez que hay un anuncio o una señal diferente, Es vemos muy un vulnerable. movimiento muy distinto, pero al final del día está 63% bajo año a año. ¿Qué vacancia trae ahorita Tijuana TJ aproximadamente? anda en casi 7. Ok, y venía de prácticamente De cero. cero, Correcto. ¿no? Entonces un mercado que empieza a ser sano. Sí. Y Ok. bueno, como decías, ¿no? De los más golpeados en este inicio de año. Mexicali, que es Overflow Market, Exacto. está en condiciones muy semejantes. La disponibilidad es un poquito menos, está en 4.4, porque no se empezaron a construir varias naves que se tenían planeadas, ¿no? Entonces, como que alguien de ahí leyó mejor el mercado y fue un poquito más cauteloso. En el caso de Tijuana, hay una limitante geográfica total. y topográfica, ¿no? Total. O sea, es muy limitado lo que se puede construir por la topografía, ¿no? Independientemente del tema eléctrico y tal. Entonces la oferta no se va a sobreofertar a los grados de lo que vemos en Monterrey porque no hay ni dónde hacerlo. Correcto. Pero los overflows son los que se van a empezar a frenar un poco más, Sí. que son los que venían cachando toda esa demanda, ¿no? Absolutamente. O sea, tu lectura es totalmente correcta. De ahí siguiéndonos, por ejemplo, un Ciudad Juárez, que fue uno de los primeros que causó mucho shock porque fue una desaceleración muy rápida, ¿no? Y luego se sobreofertó sin electricidad, lo cual Exacto. también manipuló números. O sea, manejaban una vacancia muy alta cuando no era real, porque una nave sin luz es como un motor es como un coche sin motor, ¿no? Totalmente. O sea, no sepa nada. Totalmente. O sea, no puede contarse como parte de la oferta, ¿no? Totalmente. Y bueno, sin embargo, está en 9% de disponibilidad hoy. Es el primero que ya llegó a los... ¿Incluyendo las naves sin luz? Sí, no. No, en mi número no están. Es que es muy difícil porque Ok. la luz se mueve. Entonces no está por ahí. Y en términos de la absorción año contra año, la verdad, más o menos igual, ¿no? Ya se había desacelerado, entonces está Exacto, se medio quedó flat. desaceleradita. Ujú. Ok, perfecto. En mercados como Saltillo lo está haciendo tranquilito, es un mercado de 80, 70 mil metros. Impresionante que está absorbiendo lo mismo que Monterrey. Que Saltillo Claro, es el porque era un primito. overflow de Monterrey y se acercó en todos aspectos a Monterrey. Ya lo empezábamos a ver, con todo respeto a la gente de allá, como un submercado de Monterrey, Sí, se comportaban igualito, ¿no? uno de la mano del otro. Entonces, bueno, ahorita Saltillo ahí Saltillo va. bien en comparación de Monterrey, claro. Exactamente. Monterrey ya lo platicamos. Y Reynosa creció el inventario de manera relevante, o sea, pasó de tener un 4.3 de Un disponibilidad. mercado pequeño, ¿no, Reynosa? Exacto, a un 8.2. Sin embargo, la dinámica de Reynosa está casi igual, o sea, está 10% abajo del año pasado, ¿no? Ok. Entonces, se ve muy aparatoso. Que no fue un mal año para Reynosa, de hecho, ¿no? Exacto, se ve muy aparatoso porque pues, subir de 4 a 8 suena como que es el doble, ¿no? Pero en realidad, mercado chiquitito, más bien claro. Reynosa empezó a ser como que el foco de muchas inversiones, ¿no? Se volvió muy popular durante los últimos 3 años. Entonces, es un crecimiento esperado incluso. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, sí son los mercados que comparado año contra año, te digo, o sea, tenemos decrementos de 80% en Monterrey, del 100% en Mexicali, porque no hubo un solo deal, de 23% menos en Saltillo, a pesar de que por ahí sigue, Nuevo Laredo sin actividad.
Entonces, Reynosa es del mejor librado sí, del norte, ¿no? Y el caso de Juárez, pues ya venía muy mal, entonces simplemente se quedó igual sí, de está mal, plano. ¿no? Va, perfecto. Ahora, ¿a dónde se fueron dos? A ver, si la absorción es similar este primer semestre al primer semestre del año pasado, ¿dónde están esos metros, no? Asombroso. Estamos viendo los mejores periodos de actividad para toda la zona centro del país. Que Increíble. estaban paradísimos desde hace. Son los que no habían rebotado con nearshoring. Imagínate, en Querétaro tenemos un incremento de actividad del 140%. Increíble. Toluca, incremento del 130%. Tenemos la Ciudad de México, que sigue siendo un La Ciudad de México outperformer. nunca se paró, es una locura. Tenemos una absorción del doble de la del año pasado. Y ahorita entramos mercado por mercado, pero. Y el otro que a mí me da mucho gusto que esté de regreso es Guanajuato, que te digo que planito, y perdón, y el que me da mucho gusto es Guadalajara. 32% más de actividad. A ver, vámonos uno por uno. Guadalajara tenía limitaciones muy fuertes de oferta, Sí, si no me equivoco, ¿no? Había, correcto. había muy poco producto, entonces no había dónde llegaran las empresas. Ya ha tenido anuncios muy relevantes ya con esta discusión abierta de geopolítica, como lo de Foxconn, ¿no? Correcto. ¿Qué ha pasado en Guadalajara? Aumentó la oferta y eso hizo que empezaran a llegar las empresas, me quiero imaginar. Absolutamente. Estamos viendo un fenómeno en la zona sur de la ciudad. Hay una cantidad de desarrollo muy importante. Hay 5 o 6 jugadores institucionales de los muy grandes que se fueron por extensiones muy grandes, ¿no? O sea, hay un proyecto sobre el periférico que creo que anda por ahí de las 320 hectáreas de tierra total, y en el otro costado hay por lo menos 2 o 3 que están entre los 200 y 250 hectáreas, ¿no? Entonces, eso, echada a andar la infraestructura, ya lo demás se va muy rápido. Entonces, son muy buenas noticias para ese mercado. O sea, Que Guadalajara siempre lo hemos visto como un mercado sumamente subdesarrollado en el tema industrial, dada la infraestructura y la calidad urbana que tiene esa ciudad, ¿no? O sea, sí, uno no puede dar crédito como Ciudad Juárez o Tijuana pueden tener una base industrial mucho más robusta que Guadalajara, sí es cuando impresionante. son ciudades que no tienen servicios, no tienen vialidades, no tienen universidades, o sea, en términos generales, comparativos, ¿no? Sí, claro. Entonces, me da mucho gusto por Guadalajara, que por lo menos empieza a acercar a lo que debe de ser desde el punto de Exact vista industrial, ¿no? exactamente.